Yo recuerdo el mundo antes del diluvio como un mundo poderoso, pero profundamente herido. Las montañas eran altas, más altas de lo que hoy podrían imaginar. Los ríos eran anchos y fértiles, los bosques eran densos y antiguos, y el cielo parecía más cercano a la tierra. Había una fuerza primitiva en todo lo que existía. La creación aún respiraba con vigor, pero también había gigantes en la tierra en aquellos días. No eran historias para asustar niños, no eran mitos de viajeros. Yo los vi con mis propios ojos, hombres enormes, de cuerpos descomunales y miradas dominantes. Caminaban entre nosotros como si fueran dueños del suelo que pisaban. Su presencia imponía silencio, sus pasos levantaban polvo como pequeñas tormentas. Muchos los admiraban por su fuerza, otros los seguían por miedo. Al principio no fueron violentos, eran poderosos, sí, pero el poder sin temor al Creador se convierte en corrupción, y la corrupción, cuando madura, se convierte en crueldad. Vi aldeas rendirse ante ellos, vi hombres competir por su favor, vi guerras pequeñas que nacían por orgullo, vi sangre derramada por fama. Sin embargo, mi vida no giraba alrededor de ellos. Yo era un hombre sencillo, vivía con mi esposa y mis hijos en una comunidad agrícola cerca de un valle fértil. Mi día comenzaba antes del amanecer. Me levantaba cuando el cielo apenas comenzaba a tornarse azul. Caminaba entre los cultivos sintiendo la tierra húmeda bajo mis pies. Observaba el cielo para entender el clima. Escuchaba el viento. Mis hijos crecían fuertes. Sem era reflexivo. Cam tenía fuego en su carácter. Jafet observaba más de lo que hablaba. Les enseñaba a trabajar la tierra, a cuidar los animales, a respetar los ciclos del mundo. No les enseñaba ambición, les enseñaba responsabilidad. Mi esposa era sabia, su voz traía calma. En las tardes amasaba pan mientras yo revisaba herramientas. Por las noches nos reuníamos alrededor del fuego y hablábamos del día. Esa era mi vida. Pero algo comenzó a cambiar. Las conversaciones en el pueblo ya no trataban de cosechas, trataban de poder. Los jóvenes hablaban de conquistar, se burlaban de la paciencia. Los hombres se enorgullecían de su fuerza. Los gigantes eran celebrados y el corazón de los hombres comenzó a endurecerse. Los animales también comenzaron a comportarse de manera extraña. Las aves volaban en círculos sin razón aparente. El ganado se inquietaba en las noches. El viento cambiaba de dirección abruptamente. En ocasiones, la tierra vibraba levemente bajo mis pies. Al principio pensé que eran ciclos naturales, pero después llegaron los sueños. Soñé con agua, no lluvia ligera, sino muros de agua, montañas siendo cubiertas, valles desapareciendo, gritos ahogados por truenos. Despertaba con el pecho agitado. Intenté ignorarlos, pero una noche el sueño no fue un sueño. El cielo se abrió ante mí como si la oscuridad fuera rasgada por luz. Sentí un peso en mi espíritu. No fue una voz humana, fue más profundo. No lo escuché con mis oídos, lo comprendí con mi alma. La violencia de la humanidad había llegado ante el Creador. La tierra estaba corrompida. El juicio vendría, pero en medio del juicio habría misericordia. Fui llamado a construir no una casa, no una torre, un arca, una embarcación de dimensiones imposibles para la mente común, un refugio en medio de aguas que cubrirían todo. Cuando desperté, supe que mi vida como agricultor había terminado. Confesé lo que había recibido a mi esposa. Sus ojos se llenaron de temor, pero también de fe. Hablé con mis hijos. No entendían todo, pero confiaban en mí. Comencé a marcar el suelo. La gente se burló. ¿Construir un barco lejos del mar?, decían. Los gigantes miraban desde las colinas. Algunos reían, otros simplemente observaban. Yo trabajaba.
Corté árboles que habían crecido durante generaciones. Mis manos sangraron, mi espalda se dobló por el peso. Mis brazos ardían cada noche, pero cada golpe del hacha era un acto de obediencia. El arca comenzó como una línea en la tierra, luego pilotes, luego vigas, luego costillas de madera elevándose hacia el cielo como el esqueleto de una criatura gigante. La gente venía a mirar, algunos preguntaban, otros insultaban. Yo advertía, les hablaba de la violencia, les hablaba del juicio, les hablaba de arrepentimiento, pero el orgullo es más fuerte que la advertencia. Pasaron años, el arca creció, mis hijos se hicieron hombres, tomaron esposas, mis nietos comenzaron a correr entre las vigas de la estructura en construcción. Yo envejecía, mis cabellos comenzaron a llenarse de canas. Mi barba se volvió más plateada, las líneas en mi rostro se hicieron más profundas, pero la voz interior nunca se apagó, y entonces cayó la primera gota. No fue tormenta inmediata, fue una sola gota sobre mi mano. Miré al cielo. Las nubes no eran como antes, se movían en círculos. El viento cambió, los animales comenzaron a llegar, primero aves, luego pequeños mamíferos, luego rebaños completos moviéndose en parejas sin que nadie los guiara. Leones caminaban junto a corderos sin atacarlos. Elefantes avanzaban lentamente hacia el arca. No era caos, era orden divino. El pueblo comenzó a inquietarse. La lluvia aumentó, no como una tormenta pasajera, como una cortina constante. Los ríos crecieron en horas lo que antes tomaba meses. La tierra comenzó a abrirse. Escuché un sonido que nunca olvidaré. No era trueno, era la tierra rompiéndose. Las fuentes del abismo explotaron desde abajo. Columnas de agua salieron disparadas del suelo como si el mundo sangrara océanos. La gente corrió hacia el arca, gritaban, golpeaban las paredes de madera. Los gigantes intentaron escalar colinas. Vi uno caer arrastrado por una grieta que se abrió bajo sus pies. El arca estaba completa. Mi familia entró. Mis hijos ayudaron a sus esposas. Mis nietos lloraban asustados por el estruendo. Los animales estaban dentro. Yo fui el último en cruzar el umbral. La puerta comenzó a cerrarse, no por manos humanas, por voluntad divina. Cuando se selló, el sonido resonó como un eco final para la generación que se perdía. Dentro, silencio. Fuera, caos. El arca comenzó a moverse. El suelo desapareció bajo nosotros. Flotamos. Durante 40 días la lluvia no cesó. El mundo que conocía desapareció bajo agua interminable. Montañas cubiertas, bosques sumergidos, ciudades borradas, solo agua. Y nosotros. Dentro del arca había oscuridad y madera crujiente. Las lámparas colgaban balanceándose. El arca gemía bajo las olas, pero nunca se rompió. Yo me arrodillaba cada noche, no celebraba, no sonreía. El juicio es necesario, pero nunca es ligero. Cuando la tormenta cesó, vino el silencio, un silencio tan profundo que dolía. Abrí una ventana, el mundo era océano infinito. Esperamos, envié un cuervo, luego una paloma, regresó con una hoja verde, vida. El arca descansó finalmente sobre tierra firme. Salimos, la tierra era nueva, el aire olía diferente. Construí un altar, no para recordar el juicio, sino la misericordia. Y entonces apareció el arco en el cielo, un puente de colores entre la tierra y el Creador, una promesa, nunca más. El arco brillaba en el cielo como si el mismo firmamento hubiera sido tocado por la misericordia. Mis nietos lo miraban con asombro, mis hijos guardaban silencio. El aire estaba limpio, pero pesado de memoria. El mundo que conocíamos ya no existía. Bajo nuestros pies había tierra nueva, pero bajo esa tierra dormían generaciones enteras. No celebramos de inmediato.
El juicio deja cicatrices invisibles. Caminé algunos pasos alejándome del arca. Toqué la tierra húmeda con mis manos. No era la misma tierra. Había sido lavada, purificada, silenciosa. Miré a mis hijos. Ya no eran jóvenes que ayudaban en el campo. Eran hombres que habían sobrevivido al fin del mundo. Construí un altar con piedras secas. No fue grande ni elaborado. Fue sencillo. Elevé ofrenda, no porque Dios necesitara algo de mí, sino porque yo necesitaba agradecer. El humo ascendió lentamente hacia el cielo despejado, y dentro de mí comprendí algo que no había entendido antes del diluvio. La justicia de Dios es real, pero su misericordia es mayor. Durante los días siguientes comenzamos a explorar el nuevo paisaje. Las aguas retrocedían lentamente revelando valles renovados. Las montañas parecían más suaves. El silencio era profundo. No se escuchaban gritos, ni martillos, ni guerras. Solo viento, solo aves, solo vida comenzando otra vez. Mis nietos corrían entre las rocas descubriendo pequeños brotes verdes. Las esposas de mis hijos organizaban semillas que habíamos preservado. Mis hijos estudiaban el terreno buscando dónde establecer nuestro nuevo hogar. Yo caminaba más lento que antes, no por debilidad, por reflexión. Había visto el orgullo destruir una generación entera. Había visto gigantes caer como polvo. Había visto ciudades desaparecer bajo olas. Ahora mi responsabilidad era distinta. No solo debía enseñar agricultura, debía enseñar memoria. Reuní a mi familia una tarde cuando el sol comenzaba a descender sobre el nuevo horizonte. Les conté todo otra vez. Les hablé de los gigantes, de la corrupción, de las burlas, de la primera gota de lluvia, del sonido de la tierra rompiéndose. Les dije que el diluvio no comenzó con agua, comenzó con corazones endurecidos. Mis nietos escuchaban con ojos abiertos. Para ellos el mundo antiguo era una historia lejana. Para mí era una herida fresca. Les advertí que la fuerza sin humildad vuelve a corromper, que el poder sin reverencia vuelve a destruir, que el hombre siempre puede olvidar. Y les señalé el arco cuando volvió a aparecer días después de otra lluvia ligera. Ese es el recordatorio, les dije, no de lo que perdimos, sino de lo que fuimos salvados. Pasaron meses. Sem se convirtió en el más firme en liderazgo. Cam luchaba con inquietudes internas. A veces su carácter fuerte emergía. Jafet mostraba sabiduría silenciosa. Yo envejecía más. Mis cabellos ya eran casi completamente grises, mi barba plateada como las nubes antes de la lluvia. Mi cuerpo conservaba fuerza, pero mi espíritu cargaba memoria. A veces, por la noche, despertaba recordando el sonido del agua golpeando el arca, recordando los gritos que quedaron fuera. No había odio en mí, solo comprensión. La humanidad tiene una tendencia constante a olvidar. Vi a mis nietos crecer, vi los primeros cultivos brotar nuevamente, vi animales multiplicarse sobre la tierra renovada y entendí que el juicio no fue el final de la historia, fue un reinicio. Pero un reinicio no elimina la naturaleza humana. Con el tiempo comenzaron pequeñas discusiones entre las nuevas generaciones, diferencias, ambiciones, decisiones que debían tomarse. El mundo era nuevo, pero el corazón humano seguía siendo libre, libre para honrar, libre para desviarse. Una tarde subí solo a una colina desde donde podía ver el valle entero. El sol caía lentamente y pintaba el cielo con tonos dorados. Recordé mi vida antes del llamado, recordé el mercado, el sonido del martillo del herrero, las risas en el pueblo, los gigantes caminando con arrogancia, y comprendí que cada generación recibe advertencias, pero no todas las escuchan. Yo sí escuché, no porque fuera mejor,
sino porque temía al Creador más que a la opinión de los hombres. Si algo deseo que mi descendencia recuerde, no es el tamaño del arca, ni la magnitud de la tormenta, sino esto: la obediencia silenciosa puede salvar generaciones. El mundo antiguo fue poderoso, pero la misericordia fue más poderosa. El diluvio fue aterrador, pero la promesa fue eterna. Y mientras el arco siga apareciendo en el cielo, después de la lluvia, sabremos que el juicio no es el último capítulo. La misericordia siempre tiene la última palabra. A veces me preguntan, en el silencio de mi propia mente, si volvería a hacerlo, si volvería a construir, si volvería a soportar la burla, si volvería a escuchar los gritos detrás de la puerta. Y cada vez que el recuerdo del arco aparece en mi memoria, la respuesta es sí. No fue el arca lo que salvó a mi familia, fue la obediencia. El arca fue solo madera y brea. La verdadera salvación comenzó cuando decidí escuchar. Con el paso del tiempo entendí algo que no comprendí mientras construía. El diluvio no fue solo agua cayendo del cielo, ni fuentes explotando desde la tierra. Fue la revelación visible de algo que ya estaba ocurriendo invisible en los corazones. El mundo no se perdió en una noche, se perdió lentamente. Se perdió cuando la violencia dejó de escandalizar, cuando la arrogancia fue celebrada, cuando la fuerza reemplazó a la justicia, cuando los gigantes dejaron de ser advertencia y se convirtieron en modelo. Yo vi cómo los hombres pequeños intentaban imitar la brutalidad de los grandes. Vi cómo la envidia se transformaba en ambición. Vi cómo la ambición se transformaba en crueldad. El agua solo hizo visible lo que ya estaba podrido. Mis nietos crecieron escuchando estas historias. Algunos las escuchaban con reverencia, otros con curiosidad, pero siempre les advertí que no miraran al diluvio como un mito lejano. Les decía, el corazón humano siempre camina cerca del mismo abismo. Una noche, muchos años después del diluvio, salí solo bajo el cielo despejado. El mundo ya estaba poblándose nuevamente. Se escuchaban voces en el valle, se veían hogueras en la distancia. La vida había vuelto. Miré las estrellas, las mismas estrellas que había mirado antes de la tormenta. Pero yo no era el mismo hombre. Antes del diluvio miraba el cielo buscando señales. Después del diluvio lo miraba con gratitud. Entendí que el juicio no fue un acto de ira descontrolada, fue un acto de justicia necesaria, y que la misericordia no fue debilidad, fue propósito. Algunas veces recuerdo el momento exacto en que la puerta comenzó a cerrarse. No hubo mano visible, no hubo cuerda tirando desde dentro. Fue como si el mismo aire se volviera sólido y empujara la madera. Ese sonido profundo, final, marcó el fin de una era. He pensado mucho en aquellos que golpeaban desde afuera. No todos eran malvados, muchos eran ignorantes, pero la ignorancia no detiene la consecuencia. Yo advertí, les hablé del cambio en el viento, les hablé de la violencia, les hablé de mis sueños. Se rieron y la risa fue reemplazada por gritos. Eso me enseñó algo doloroso. La verdad no se mide por cuántos la aceptan, se mide por quién la envía. Durante los 40 días dentro del arca hubo momentos de miedo, aunque confiaba, soy humano. El sonido del agua golpeando la madera era constante, el balanceo era violento. A veces los niños lloraban en la oscuridad. Yo los abrazaba y les decía que el arca no era solo madera, era promesa. Y mientras la promesa permaneciera, la madera resistiría. Pasaron meses hasta que las aguas comenzaron a retirarse. Fue lento, paciente, como si la tierra misma estuviera recuperando el aliento. Cuando finalmente salimos y mis pies tocaron suelo firme, sentí algo que no puedo describir con palabras simples. No era alegría, no era alivio, era responsabilidad. Habíamos sido preservados no solo para vivir, sino para recordar,
y recordar es una carga pesada. He visto generaciones crecer después de nosotros. He visto ciudades levantarse otra vez. He visto torres comenzar a construirse en orgullo, y cada vez que escucho el sonido del martillo golpeando piedra en exceso de ambición, recuerdo el sonido del agua golpeando madera. El hombre siempre intenta elevarse, pero si se eleva sin humildad, vuelve a caer. Yo no fui elegido por ser el más fuerte, fui elegido porque escuché. Eso es lo que quiero que el mundo entienda. La obediencia no siempre es espectacular, a veces es lenta, a veces es ridiculizada, a veces parece absurda, pero cuando la tormenta llega, solo la obediencia permanece. Ahora mis pasos son más lentos, mi barba es casi completamente blanca, mis manos, que alguna vez levantaron vigas gigantescas, ahora descansan más de lo que trabajan, pero mi memoria está viva, y mientras respire, contaré la historia, no para infundir miedo, sino para enseñar reverencia. El diluvio no fue el fin, fue una advertencia escrita con agua, y el arco en el cielo es la firma de una promesa eterna, que el juicio puede venir, pero la misericordia siempre precede al juicio para quien decide escuchar. Si alguna vez el mundo vuelve a endurecer su corazón, si alguna vez la violencia vuelve a celebrarse, si alguna vez los gigantes vuelven a dominar, que recuerden esto: hubo una generación que ignoró la advertencia, y hubo un hombre que construyó cuando nadie más lo hizo. Yo fui ese hombre, y si volviera a escuchar el llamado, volvería a construir. Con el paso de los años comprendí que el diluvio no fue simplemente el fin de una generación, sino el espejo de la condición humana, porque el agua no destruyó al mundo de repente. El mundo ya estaba fracturado desde dentro mucho antes de que el cielo se abriera. Y cuando recuerdo aquellos días antes de la tormenta, recuerdo no solo gigantes caminando con arrogancia sobre la tierra, no solo hombres orgullosos levantando torres de ambición y celebrando la violencia, sino también la vida sencilla que parecía normal, las mañanas tranquilas, el olor del pan recién horneado, el sonido del martillo en el mercado, la risa de mis hijos cuando aún eran jóvenes y corrían entre los cultivos sin imaginar que un día caminarían sobre madera que flotaría sobre un mundo ahogado. Recuerdo cómo el corazón del hombre se fue endureciendo lentamente, casi imperceptiblemente, cómo la admiración por la fuerza reemplazó el respeto por la justicia, cómo la corrupción dejó de escandalizar y comenzó a entretener, y comprendí demasiado tarde que el juicio no comienza con relámpagos, sino con decisiones pequeñas repetidas miles de veces. Cuando escuché el llamado, no fue una voz como la de los hombres, fue un peso santo que atravesó mi espíritu, una certeza que no necesitaba sonido para ser comprendida, y desde ese instante mi vida cambió para siempre. Cada golpe del hacha fue una declaración de fe, cada viga levantada fue una contradicción pública contra la incredulidad, cada burla que soporté fue una prueba silenciosa de obediencia, y aunque el arca parecía absurda bajo un cielo despejado, yo ya podía escuchar la lluvia antes de que cayera. Ya podía sentir el temblor bajo la tierra antes de que las grietas se abrieran, y cuando la primera gota tocó mi mano, no sentí sorpresa, sino confirmación, y cuando los animales comenzaron a llegar en orden perfecto, supe que la creación misma obedecía al mismo llamado que yo había escuchado. Y cuando las fuentes del abismo explotaron desde lo profundo y las montañas comenzaron a desaparecer bajo la furia del agua, comprendí que la justicia de Dios no es desordenada ni caprichosa, es precisa, y vi gigantes luchar contra corrientes que no podían dominar. Vi arrogancia convertirse en desesperación, vi fuerza convertirse en fragilidad,
y el sonido de la puerta cerrándose detrás de nosotros fue como el eco final de una oportunidad perdida, y dentro del arca, mientras el mundo era purificado por el agua, aprendí que la salvación no es ausencia de tormenta, sino presencia de promesa, porque el arca crujía, se balanceaba, gemía bajo las olas, pero nunca se rompió, no por la calidad de la madera, sino por la fidelidad del pacto. Y cuando finalmente el silencio reemplazó al trueno y el océano infinito reflejó las estrellas nuevamente, sentí el peso de ser testigo de un nuevo comienzo, pero también el peso de recordar lo que se perdió. Y cuando el arco apareció en el cielo, como un puente de luz entre el juicio y la misericordia, supe que la historia no terminaría con destrucción, sino con promesa. Sin embargo, la promesa no elimina la responsabilidad, porque el corazón humano sigue siendo libre, libre para escuchar o ignorar, libre para construir o burlarse, libre para honrar o corromper. Y si algo he aprendido es que el juicio nunca sorprende al que ha sido advertido. Siempre hay señales, siempre hay llamados, siempre hay oportunidad antes de la tormenta, y aunque ahora mis cabellos son blancos como la espuma del mar que cubrió las montañas y mis manos ya no levantan vigas como antes, mi voz sigue contando lo que mis ojos vieron, no para sembrar temor, sino reverencia, porque el diluvio fue una historia escrita con agua, pero la lección fue escrita en el corazón del hombre. Y si alguna vez el mundo vuelve a exaltar la violencia, si alguna vez vuelve a admirar gigantes más que justicia, si alguna vez vuelve a olvidar que el poder sin humildad conduce al abismo, que recuerden que hubo un tiempo en que el cielo se abrió y la tierra se quebró, y solo la obediencia permaneció flotando sobre el caos, y yo fui testigo de ello. Yo construí cuando nadie más creyó. Yo escuché cuando otros rieron, y si el llamado volviera a resonar en el silencio de mi espíritu, aunque mis manos estuvieran débiles y mi cuerpo encorvado por los años, volvería a construir, porque entendí que la verdadera grandeza no está en la fuerza de los gigantes, sino en la humildad del hombre que decide obedecer antes de que comience la lluvia. Mientras los años continuaron extendiéndose sobre la tierra renovada, comprendí que el verdadero diluvio no había sido solo de agua, sino de revelación, porque cuando el mundo fue cubierto, no solo desaparecieron montañas y ciudades, también quedó expuesta la fragilidad del hombre, y entendí que la humanidad siempre camina entre dos caminos invisibles, el de la soberbia que construye para exaltarse y el de la obediencia que construye para preservar. Y muchas veces ambos caminos parecen iguales al principio. Ambos levantan estructuras, ambos movilizan manos, ambos generan ruido, pero solo uno está alineado con la voluntad eterna. Y cuando observo a mis descendientes crecer, multiplicarse, fundar nuevos pueblos y hablar de progreso, mi corazón ora en silencio para que no olviden que el progreso sin reverencia se convierte en ruina, que la fuerza sin humildad regresa al mismo punto donde comenzaron los gigantes, porque aquellos gigantes no cayeron por su estatura sino por su orgullo, no fueron arrastrados solo por el agua, sino por la corrupción que ya habitaba en ellos mucho antes de que las fuentes del abismo se abrieran. Y si algo me enseñó el diluvio, es que el juicio nunca es el primer acto, siempre es el último. Después de advertencias ignoradas, después de llamados desoídos, después de oportunidades desperdiciadas, y recuerdo con claridad la paciencia que precedió a la tormenta, los años de construcción, las décadas de advertencia silenciosa, mientras el arca crecía bajo un cielo que parecía normal, porque el juicio no llega cuando el cielo se oscurece, llega cuando el corazón se endurece. Y por eso mi relato no es solo memoria, sino advertencia para generaciones futuras, porque sé que algún día volverán a levantarse hombres que confiarán más en su fuerza que en el Creador. Volverán a levantarse ciudades orgullosas de su grandeza,
volverán a surgir voces que llamarán locura a la obediencia y sensatez a la arrogancia. Y cuando eso ocurra, quiero que recuerden que hubo un tiempo en que un hombre fue considerado insensato por construir lejos del mar, y sin embargo fue el único que permaneció cuando las aguas cubrieron el horizonte, y mientras el arco continúa apareciendo en el cielo después de cada lluvia, recordándonos que la destrucción total no volverá a repetirse de la misma manera. La lección sigue viva, porque el arco no es solo promesa de contención, sino recordatorio de responsabilidad, recordatorio de que cada generación recibe libertad, pero también recibe memoria. Y yo, que vi el mundo antiguo desaparecer, he aprendido que la verdadera seguridad no está en la altura de las montañas ni en la solidez de las ciudades, sino en la alineación del corazón con la voz que susurra antes de que comience el estruendo. Y ahora que mis pasos son lentos y mis manos tiemblan ligeramente cuando levanto herramientas simples, sé que mi tarea ya no es construir madera, sino construir conciencia, porque mis ojos se cierren y mi voz ya no pueda, mis ojos se cierren y mi voz ya no pueda contar esta historia. Deseo que lo que permanezca no sea el recuerdo del miedo ni la imagen del juicio, sino la certeza de que siempre hay un momento antes de la tormenta en el que se puede elegir escuchar, elegir obedecer, elegir construir algo que tal vez otros no comprendan, pero que sostendrá generaciones enteras cuando las aguas comiencen a subir, porque al final comprendí que el diluvio no fue la historia principal. La historia principal fue la oportunidad que precedió al diluvio, la invitación a cambiar, la paciencia extendida, la puerta abierta antes de cerrarse. Y si alguna vez el viento vuelve a cambiar de manera extraña y los animales vuelven a inquietarse y el cielo vuelva a tornarse pesado sin explicación, que el hombre recuerde que no, todo aviso viene con relámpagos. Algunos vienen como una voz suave en la noche, como un sueño persistente, como una inquietud que no se apaga, y que tenga el valor de responder antes de que la lluvia comience, porque yo respondí, y aunque vi el fin de un mundo, también vi el comienzo de otro, y esa es la historia que dejo, no la del agua que destruyó, sino la del llamado que salvó. Recuerdo con claridad cómo era el mundo antes de que todo cambiara, y cuanto más pasan los años, más comprendo que el diluvio no fue solo un evento, sino la culminación de una historia que llevaba mucho tiempo escribiéndose en silencio, porque los gigantes no aparecieron de repente como monstruos salidos de la oscuridad. Crecieron en medio de una humanidad que ya había comenzado a admirar la fuerza por encima de la justicia. Eran hombres enormes, sí, pero más grande que su estatura era el eco que producían en los corazones de los demás. Los jóvenes los miraban con deseo de imitación. Los líderes los buscaban como aliados. Las aldeas se sometían ante su presencia, y poco a poco la violencia dejó de ser escándalo para convertirse en espectáculo. Recuerdo caminar por el mercado y escuchar conversaciones sobre conquistas, sobre poder, sobre quién tenía más hombres bajo su mando, y mientras tanto yo regresaba a casa con semillas, herramientas, alimentos sencillos, y enseñaba a mis hijos algo diferente. Les enseñaba que la tierra no se domina, se cuida, que los animales no se aplastan, se pastorean, que el hombre no fue creado para imponerse como gigante, sino para reflejar al Creador. Pero incluso en mi propia casa veía cómo el mundo influía, veía en los ojos de Cam la chispa del desafío, veía en Sem la búsqueda de sentido más profundo, veía en Jafet la pregunta silenciosa sobre por qué nosotros éramos distintos, y en medio de todo eso comenzaron los sueños más claros, no solo visiones de agua, sino visiones de gritos, de caos, de gigantes cayendo de rodillas mientras la tierra se abría bajo ellos. Despertaba con el corazón acelerado
y salía a mirar las estrellas buscando confirmación, y el viento parecía hablar sin palabras, y los animales en los corrales se inquietaban cuando no había depredadores cerca, y el cielo adquiría tonos que no había visto antes, y comprendí que el mundo físico comenzaba a reflejar una realidad espiritual invisible. Cuando finalmente el llamado se hizo claro, no fue con gritos sino con certeza, una certeza tan profunda que no podía ignorarse, y cuando comencé a construir el arca no lo hice con entusiasmo heroico, sino con temor reverente, porque sabía que cada viga era testimonio contra una generación, y mientras trabajaba durante años el cuerpo se me hizo más fuerte y más cansado al mismo tiempo. Mis manos se endurecieron, mi barba comenzó a tornarse gris, y cada vez que un gigante pasaba por las colinas y se reía al ver aquella estructura absurda en medio de la llanura, yo sentía la tentación de dudar, pero el llamado era más fuerte que la burla, y cuando finalmente el cielo se oscureció y la primera lluvia cayó, no fue un aguacero repentino, sino una confirmación silenciosa. Y luego vino la explosión de las fuentes del abismo, un sonido que no puede compararse con nada humano. Era como si el mismo fundamento del mundo hubiera sido quebrado. Columnas de agua surgían desde lo profundo con una fuerza indescriptible, y el suelo se partía en grietas ardientes que luego eran inundadas por torrentes violentos. Vi desde lejos cómo un gigante intentaba sostenerse de una roca que se desmoronaba bajo su peso, y por primera vez en sus ojos no había arrogancia sino terror, y comprendí que no existe fuerza capaz de sostenerse contra el decreto del cielo. Cuando entramos al arca y la puerta se cerró, el ruido exterior se volvió distante, pero no desapareció. Durante los primeros días el arca era golpeada por olas tan altas que parecía que el cielo mismo nos empujaba. Los niños lloraban, las mujeres oraban en voz baja, mis hijos se aferraban a vigas para mantener el equilibrio, y yo me mantenía de pie no porque no tuviera miedo, sino porque sabía que si yo temblaba, todo el interior temblaría conmigo. Las noches eran largas, no sabíamos si el balanceo nos llevaría al fondo, pero cada crujido de la madera era también testimonio de que resistía, y fuera del arca el mundo era borrado capa por capa. Recuerdo imaginar montañas siendo cubiertas lentamente, bosques enteros arrancados desde raíz, ciudades que alguna vez resonaron con ruido humano, ahora convertidas en silencio líquido, y cuando finalmente la lluvia cesó, no hubo celebración inmediata, hubo incredulidad, un silencio tan profundo que dolía en los oídos, y flotamos durante días interminables sobre un océano que parecía no tener límites, y ese tiempo fue el más difícil, porque cuando el ruido cesa es cuando el alma comienza a hablar, y yo me preguntaba por los que habían quedado fuera, por las advertencias que no quisieron escuchar, por la paciencia que fue despreciada, y entendí que el juicio no es ausencia de amor, sino defensa de lo que es justo, y que la misericordia no niega la justicia, sino que la ejecuta. Cuando la paloma regresó de esperanza visible, tangible, viva, y cuando el arca finalmente reposó sobre tierra firme, mis piernas temblaron al pisar suelo que no estaba cubierto de agua, no por debilidad, sino por el peso de comprender que éramos el comienzo de algo nuevo. Y ahora mientras hablo y mis nietos ya son adultos y mis hijos tienen hijos propios, sigo repitiendo la misma advertencia, que el diluvio no comenzó con lluvia, sino con corazones que dejaron de escuchar, que los gigantes no cayeron por falta de fuerza, sino por exceso de orgullo, que el arca no flotó por habilidad humana, sino por fidelidad divina, y que siempre habrá un momento antes de la tormenta donde el hombre puede decidir, y ese momento es más importante que la tormenta misma, porque el que decide bien antes del diluvio no necesita correr,
cuando el agua comienza a subir. Los días dentro del arca se convertían en semanas y las semanas parecían no tener final. Comprendí que el verdadero peso no era el balanceo de la madera ni el sonido constante del agua golpeando las paredes, sino el silencio entre un trueno y el siguiente, porque en ese silencio el pensamiento se vuelve más fuerte que el estruendo. Y recordaba cada rostro que alguna vez se burló, cada hombre que escuchó mi advertencia y decidió ignorarla, y me preguntaba si habría podido decir algo diferente, si mis palabras habrían sido más convincentes con otro tono. Pero la verdad es que el corazón que no quiere escuchar convierte cualquier advertencia en ruido, y durante aquellas noches interminables me sentaba en la penumbra mientras las lámparas oscilaban y observaba a mis hijos dormidos con sus familias, y veía en sus rostros la mezcla de temor y confianza, y entendí que la fe no elimina el miedo, sino que lo atraviesa, porque incluso yo sentí temor cuando el arca se inclinaba violentamente hacia un lado y el sonido del agua parecía querer tragarnos. Pero cada vez que el miedo crecía, recordaba el momento del llamado, aquella certeza que no necesitó palabras, y me aferraba a esa memoria como quien se aferra a una cuerda en medio del abismo. Y los animales, criaturas que antes huían unas de otras, permanecían extrañamente en calma, como si entendieran que aquel refugio no era casualidad, sino designio, y mientras afuera el mundo era desmantelado, adentro el orden permanecía. Y ese contraste me enseñó que la verdadera seguridad no depende del entorno, sino de la promesa que lo sostiene. Cuando la lluvia finalmente cesó, no lo hizo con anuncio triunfal, sino con una pausa gradual. El sonido disminuyó hasta convertirse en un murmullo distante, y el arca continuó flotando sobre un océano que parecía infinito. Y fue entonces cuando el tiempo se volvió el mayor desafío, porque esperar es más difícil que sobrevivir a la tormenta. Esperar exige paciencia cuando no hay señales visibles, y envié primero el cuervo, y lo observé desaparecer en el horizonte sin regresar, y luego sostuve la paloma entre mis manos, y mientras sentía el latido ligero de su pequeño cuerpo, comprendí que incluso en la criatura más frágil puede habitar una señal de esperanza, y cuando regresó con la hoja verde, supe que el mundo no solo había sido juzgado, sino también restaurado, y sin embargo la restauración no borra la memoria, porque yo aún podía cerrar los ojos y escuchar el estruendo de las grietas abriéndose bajo la tierra. Podía ver los gigantes perder el equilibrio mientras las corrientes los arrastraban. Podía escuchar el golpe final de la puerta sellándose, y esas memorias no me llenaban de orgullo sino de humildad, porque entendí que yo mismo habría perecido si no hubiera escuchado, y ahora que el mundo vuelve a llenarse de voces y construcciones y planes, observo con atención cada generación, y cuando veo ambición desmedida recuerdo las primeras conversaciones en el mercado antes del diluvio, cuando el poder comenzó a ser celebrado más que la justicia, y sé que el corazón humano sigue siendo el mismo campo donde se decide el futuro, porque la corrupción no necesita gigantes para crecer. Basta con pequeñas concesiones repetidas hasta que la conciencia se vuelve insensible. Y si algo aprendí es que el Creador no destruye sin advertir, no juzga sin paciencia, no actúa sin dar oportunidad, pero también aprendí que la paciencia no es eterna cuando el hombre decide ignorarla, y así como el mundo antiguo tuvo su momento de decisión, cada generación tendrá el suyo, no necesariamente con agua, no necesariamente con montañas desapareciendo, pero sí con consecuencias proporcionales a su desvío, y por eso sigo contando esta historia, no como un relato de desastre, sino como testimonio de obediencia, porque el arca fue construida mucho antes de que la lluvia comenzara, y la salvación siempre empieza antes del juicio. Empieza en el instante en que un hombre decide escuchar una voz
que otros no oyen, y aunque ahora mis manos tiemblen y mi vista ya no sea tan clara como cuando cortaba cedros en el bosque, mi espíritu permanece firme en una verdad que no cambia, que el hombre puede elegir construir en tierra seca por fe o correr en tierra mojada por desesperación, y yo elegí construir y volvería a hacerlo, porque aprendí que la obediencia silenciosa es más fuerte que la fuerza de cualquier gigante, y que cuando el cielo finalmente se abre y la tierra finalmente se sacude, solo aquello que fue levantado en fidelidad permanece flotando sobre el caos. Después de haber visto el mundo antiguo desaparecer bajo el peso de las aguas, comprendí que el diluvio no fue simplemente el fin de una era, sino el comienzo de una responsabilidad que sería más pesada que cualquier viga que levanté durante la construcción del arca, porque es más fácil trabajar con madera que con memoria, más sencillo cortar cedros que advertir corazones, y mientras los años avanzaban y mis nietos crecían hasta convertirse en hombres y mujeres con sus propios hijos, yo observaba con atención los primeros indicios de aquello que una vez llevó a la humanidad al borde del juicio, no gigantes de 4 metros caminando por los valles, sino algo más sutil y por eso más peligroso: la autosuficiencia, esa confianza silenciosa en que el hombre puede sostenerse sin reconocer al que le dio el aliento, y cada vez que escuchaba palabras de orgullo disfrazadas de progreso, recordaba el sonido profundo de las fuentes del abismo rompiéndose, porque la tierra no se abrió de inmediato aquel día. Primero se abrieron los corazones para aceptar la violencia como algo normal. Primero se justificó la ambición sin límites. Primero se celebró la fuerza por encima de la compasión. Y solo después vino el estruendo visible. Por eso siempre repito que el juicio comienza invisible antes de hacerse evidente, y que el verdadero diluvio es el que empieza dentro del alma cuando el hombre decide ignorar la voz que lo llama a rectitud. Yo escuché esa voz en la quietud de la noche, cuando las estrellas parecían más cercanas y el viento llevaba consigo un peso que no sabía explicar. Y esa misma voz sigue hablando aunque muchos no quieran oírla, no con truenos constantes, sino con advertencias suaves, con inquietudes persistentes, con señales que pueden parecer pequeñas pero que apuntan hacia algo mayor. Y recuerdo que antes de la lluvia los animales comenzaron a inquietarse, los cielos cambiaron de tono, la tierra vibró levemente, y sin embargo la mayoría eligió seguir como si nada estuviera ocurriendo, porque la negación es más cómoda que el arrepentimiento, y cuando finalmente el agua cayó, ya no hubo espacio para reflexión, sino solo para reacción, y la reacción nunca reemplaza la obediencia anticipada. Por eso cuando veo a mis descendientes construir nuevas ciudades, les hablo no del tamaño del arca, sino del proceso de escuchar, porque la construcción fue larga, agotadora, ridiculizada, pero cada día de trabajo fue una decisión renovada de confiar, y esa es la verdadera enseñanza, no la magnitud del barco, sino la constancia de la fe, porque el arca no fue levantada en un momento de emoción, sino en años de perseverancia, bajo miradas burlonas, y mientras los gigantes observaban desde las colinas creyéndose invencibles, yo martillaba en silencio sabiendo que la fuerza que sostiene no siempre es visible, y cuando las aguas cubrieron incluso las montañas más altas, comprendí que ningún orgullo es lo suficientemente elevado como para escapar del alcance de la justicia, y aún así, la justicia no fue el final de la historia, porque sobre ese mismo océano que sepultó un mundo, flotaba un testimonio de misericordia, y dentro de ese testimonio crecían niños que no habían conocido la corrupción del pasado, y eso me enseñó que el propósito del juicio no es destruir por destruir, sino preservar lo que aún puede dar fruto, y ahora que el mundo se ha repoblado y los campos vuelven a producir cosechas abundantes, sé que la tentación siempre será olvidar,
olvidar la lluvia, olvidar los gritos, olvidar el silencio posterior, pero mientras el arco siga apareciendo después de cada tormenta, habrá un recordatorio suspendido entre cielo y tierra, un puente de colores que declara que la paciencia precede al juicio y que la misericordia acompaña a la advertencia. Y si algún día mis palabras se diluyen con el tiempo y las generaciones futuras solo recuerdan fragmentos de esta historia, deseo que al menos conserven esta verdad, que hubo un momento en que el mundo entero parecía estable y permanente, y sin embargo estaba a un latido de distancia del cambio total, y que en ese momento un hombre decidió obedecer antes de comprenderlo todo, decidió construir antes de ver una nube oscura, decidió creer antes de escuchar el trueno, y esa decisión silenciosa sostuvo generaciones completas sobre un mar que no perdonó montañas ni gigantes, porque al final la grandeza no se mide por la estatura, sino por la fidelidad, no por el dominio, sino por la obediencia. Y aunque mis años ahora son muchos y mi barba es blanca como la espuma que cubrió las cumbres más altas, mi espíritu permanece firme en una certeza que no se erosiona con el tiempo, que siempre habrá un llamado antes de la tormenta y siempre habrá una elección, y la elección determinará si el hombre construye refugio en tierra seca o corre desesperado cuando el agua ya ha comenzado a subir. Y yo elegí construir, no porque fuera fuerte, sino porque temía al Creador más que a la risa de los hombres. Y si el viento volviera a cambiar y el cielo volviera a tornarse extraño, y si nuevamente una inquietud profunda sacudiera el corazón de alguien en medio de una generación confiada en su propia grandeza, que ese alguien recuerde que la obediencia silenciosa puede convertirse en el arca que sostenga el futuro, porque el mundo antiguo cayó no por falta de advertencia, sino por falta de atención, y el mundo nuevo comenzó no por mérito humano, sino por gracia. Y entre la advertencia y la gracia se encuentra siempre la decisión, la misma decisión que una noche cambió mi destino cuando escuché la voz que no resonó en mis oídos, sino en mi espíritu, y desde entonces supe que aunque el agua cubra montañas y los gigantes se crean eternos, nada es más firme que una promesa sostenida por aquel que gobierna el cielo y el abismo. Yo recuerdo el mundo antes del diluvio como un mundo poderoso, pero profundamente herido. Las montañas eran altas, más altas de lo que hoy podrían imaginar. Los ríos eran anchos y fértiles, los bosques eran densos y antiguos, y el cielo parecía más cercano a la tierra. Había una fuerza primitiva en todo lo que existía. La creación aún respiraba con vigor, pero también había gigantes en la tierra en aquellos días. No eran historias para asustar niños, no eran mitos de viajeros. Yo los vi con mis propios ojos, hombres enormes, de cuerpos descomunales y miradas dominantes. Caminaban entre nosotros como si fueran dueños del suelo que pisaban. Su presencia imponía silencio. Sus pasos levantaban polvo como pequeñas tormentas. Muchos los admiraban por su fuerza, otros los seguían por miedo. Al principio no fueron violentos, eran poderosos, sí, pero el poder sin temor al Creador se convierte en corrupción. Y la corrupción, cuando madura, se convierte en crueldad. Vi aldeas rendirse ante ellos, vi hombres competir por su favor, vi guerras pequeñas que nacían por orgullo, vi sangre derramada por fama. Sin embargo, mi vida no giraba alrededor de ellos. Yo era un hombre sencillo. Vivía con mi esposa y mis hijos en una comunidad agrícola cerca de un valle fértil. Mi día comenzaba antes del amanecer. Me levantaba cuando el cielo apenas comenzaba a tornarse azul.
Caminaba entre los cultivos sintiendo la tierra húmeda bajo mis pies. Observaba el cielo para entender el clima. Escuchaba el viento. Mis hijos crecían fuertes. Sem era reflexivo. Cam tenía fuego en su carácter. Jafet observaba más de lo que hablaba. Les enseñaba a trabajar la tierra, a cuidar los animales, a respetar los ciclos del mundo. No les enseñaba ambición, les enseñaba responsabilidad. Mi esposa era sabia, su voz traía calma. En las tardes amasaba pan mientras yo revisaba herramientas. Por las noches nos reuníamos alrededor del fuego y hablábamos del día. Esa era mi vida. Pero algo comenzó a cambiar. Las conversaciones en el pueblo ya no trataban de cosechas, trataban de poder. Los jóvenes hablaban de conquistar, se burlaban de la paciencia. Los hombres se enorgullecían de su fuerza, los gigantes eran celebrados, y el corazón de los hombres comenzó a endurecerse. Los animales también comenzaron a comportarse de manera extraña. Las aves volaban en círculos sin razón aparente. El ganado se inquietaba en las noches. El viento cambiaba de dirección abruptamente. En ocasiones, la tierra vibraba levemente bajo mis pies. Al principio pensé que eran ciclos naturales, pero después llegaron los sueños. Soñé con agua, no lluvia ligera, sino muros de agua, montañas siendo cubiertas, valles desapareciendo, gritos ahogados por truenos. Despertaba con el pecho agitado. Intenté ignorarlos, pero una noche el sueño no fue un sueño. El cielo se abrió ante mí como si la oscuridad fuera rasgada por luz. Sentí un peso en mi espíritu. No fue una voz humana, fue más profundo. No lo escuché con mis oídos, lo comprendí con mi alma. La violencia de la humanidad había llegado ante el Creador. La tierra estaba corrompida. El juicio vendría, pero en medio del juicio habría misericordia. Fui llamado a construir no una casa, no una torre, un arca, una embarcación de dimensiones imposibles para la mente común, un refugio en medio de aguas que cubrirían todo. Cuando desperté, supe que mi vida como agricultor había terminado. Confesé lo que había recibido a mi esposa. Sus ojos se llenaron de temor, pero también de fe. Hablé con mis hijos, no entendían todo, pero confiaban en mí. Comencé a marcar el suelo. La gente se burló. ¿Construir un barco lejos del mar?, decían. Los gigantes miraban desde las colinas. Algunos reían, otros simplemente observaban. Yo trabajaba. Corté árboles que habían crecido durante generaciones. Mis manos sangraron. Mi espalda se dobló por el peso. Mis brazos ardían cada noche, pero cada golpe del hacha era un acto de obediencia. El arca comenzó como una línea en la tierra, luego pilotes, luego vigas, luego costillas de madera elevándose hacia el cielo como el esqueleto de una criatura gigante. La gente venía a mirar. Algunos preguntaban, otros insultaban. Yo advertía, les hablaba de la violencia, les hablaba del juicio, les hablaba de arrepentimiento, pero el orgullo es más fuerte que la advertencia. Pasaron años, el arca creció, mis hijos se hicieron hombres, tomaron esposas. Mis nietos comenzaron a correr entre las vigas de la estructura en construcción. Yo envejecía. Mis cabellos comenzaron a llenarse de canas. Mi barba se volvió más plateada. Las líneas en mi rostro se hicieron más profundas, pero la voz interior nunca se apagó. Y entonces cayó la primera gota. No fue tormenta inmediata. Fue una sola gota sobre mi mano.
miré al cielo. Las nubes no eran como antes, se movían en círculos. El viento cambió, los animales comenzaron a llegar, primero aves, luego pequeños mamíferos, luego rebaños completos moviéndose en parejas sin que nadie los guiara. Leones caminaban junto a corderos sin atacarlos. Elefantes avanzaban lentamente hacia el arca. No era caos, era orden divino. El pueblo comenzó a inquietarse. La lluvia aumentó, no como una tormenta pasajera, como una cortina constante. Los ríos crecieron en horas lo que antes tomaba meses. La tierra comenzó a abrirse. Escuché un sonido que nunca olvidaré. No era trueno, era la tierra rompiéndose. Las fuentes del abismo explotaron desde abajo. Columnas de agua salieron disparadas del suelo como si el mundo sangrara océanos. La gente corrió hacia el arca. Gritaban, golpeaban las paredes de madera. Los gigantes intentaron escalar colinas. Vi uno caer arrastrado por una grieta que se abrió bajo sus pies. El arca estaba completa. Mi familia entró. Mis hijos ayudaron a sus esposas. Mis nietos lloraban asustados por el estruendo. Los animales estaban dentro. Yo fui el último en cruzar el umbral. La puerta comenzó a cerrarse, no por manos humanas, por voluntad divina. Cuando se selló, el sonido resonó como un eco final para la generación que se perdía. Dentro, silencio; fuera, caos. El arca comenzó a moverse. El suelo desapareció bajo nosotros. Flotamos. Durante 40 días la lluvia no cesó. El mundo que conocía desapareció bajo agua interminable. Montañas cubiertas, bosques sumergidos, ciudades borradas, solo agua. Y nosotros. Dentro del arca había oscuridad y madera crujiente. Las lámparas colgaban balanceándose. El arca gemía bajo las olas, pero nunca se rompió. Yo me arrodillaba cada noche. No celebraba, no sonreía. El juicio es necesario, pero nunca es ligero. Cuando la tormenta cesó, vino el silencio, un silencio tan profundo que dolía. Abrí una ventana. El mundo era océano infinito. Esperamos. Envié un cuervo, luego una paloma. Regresó con una hoja verde. Vida. El arca descansó finalmente sobre tierra firme. Salimos. La tierra era nueva. El aire olía diferente. Construí un altar, no para recordar el juicio, sino la misericordia. Y entonces apareció el arco en el cielo. El arco brillaba en el cielo como si entre la tierra y el Creador hubiera sido tocado promesa por la misericordia. Mis nietos lo miraban con asombro. Mis hijos guardaban silencio. El aire estaba limpio, pero pesado de memoria. El mundo que conocíamos ya no existía. Bajo nuestros pies había tierra nueva, pero bajo esa tierra dormían generaciones enteras. No celebramos de inmediato. El juicio deja cicatrices invisibles. Caminé algunos pasos alejándome del arca. Toqué la tierra húmeda con mis manos. No era la misma tierra. Había sido lavada, purificada, silenciosa. Miré a mis hijos. Ya no eran jóvenes que ayudaban en el campo. Eran hombres que habían sobrevivido al fin del mundo. Construí un altar con piedras secas. No fue grande ni elaborado, fue sencillo. Elevé ofrenda, no porque Dios necesitara algo de mí, sino porque yo necesitaba agradecer. El humo ascendió lentamente hacia el cielo despejado, y dentro de mí comprendí algo que no había entendido antes del diluvio. La justicia de Dios es real, pero su misericordia es mayor. Durante los días siguientes comenzamos a explorar el nuevo paisaje.
Las aguas retrocedían lentamente revelando valles renovados. Las montañas parecían más suaves. El silencio era profundo. No se escuchaban gritos, ni martillos, ni guerras. Solo viento, solo aves, solo vida comenzando otra vez. Mis nietos corrían entre las rocas descubriendo pequeños brotes verdes. Las esposas de mis hijos organizaban semillas que habíamos preservado. Mis hijos estudiaban el terreno buscando dónde establecer nuestro nuevo hogar. Yo caminaba más lento que antes, no por debilidad, por reflexión. Había visto el orgullo destruir una generación entera. Había visto gigantes caer como polvo. Había visto ciudades desaparecer bajo olas. Ahora mi responsabilidad era distinta. No solo debía enseñar agricultura, debía enseñar memoria. Reuní a mi familia una tarde cuando el sol comenzaba a descender sobre el nuevo horizonte. Les conté todo otra vez. Les hablé de los gigantes, de la corrupción, de las burlas, de la primera gota de lluvia, del sonido de la tierra rompiéndose. Les dije que el diluvio no comenzó con agua, comenzó con corazones endurecidos. Mis nietos escuchaban con ojos abiertos. Para ellos el mundo antiguo era una historia lejana. Para mí era una herida fresca. Les advertí que la fuerza sin humildad vuelve a corromper, que el poder sin reverencia vuelve a destruir, que el hombre siempre puede olvidar. Y les señalé el arco cuando volvió a aparecer días después de otra lluvia ligera. Ese es el recordatorio, les dije, no de lo que perdimos, sino de lo que fuimos salvados. Pasaron meses. Sem se convirtió en el más firme en liderazgo. Cam luchaba con inquietudes internas. A veces su carácter fuerte emergía. Jafet mostraba sabiduría silenciosa. Yo envejecía más. Mis cabellos ya eran casi completamente grises. Mi barba plateada como las nubes antes de la lluvia. Mi cuerpo conservaba fuerza, pero mi espíritu cargaba memoria. A veces, por la noche, despertaba recordando el sonido del agua golpeando el arca, recordando los gritos que quedaron fuera. No había odio en mí, solo comprensión. La humanidad tiene una tendencia constante a olvidar. Vi a mis nietos crecer, vi los primeros cultivos brotar nuevamente, vi animales multiplicarse sobre la tierra renovada y entendí que el juicio no fue el final de la historia, fue un reinicio. Pero un reinicio no elimina la naturaleza humana. Con el tiempo comenzaron pequeñas discusiones entre las nuevas generaciones, diferencias, ambiciones, decisiones que debían tomarse. El mundo era nuevo, pero el corazón humano seguía siendo libre, libre para honrar, libre para desviarse. Una tarde subí solo a una colina desde donde podía ver el valle entero. El sol caía lentamente y pintaba el cielo con tonos dorados. Recordé mi vida antes del llamado, recordé el mercado, el sonido del martillo del herrero, las risas en el pueblo, los gigantes caminando con arrogancia, y comprendí que cada generación recibe advertencias, pero no todas las escuchan. Yo sí escuché, no porque fuera mejor, sino porque temía al Creador más que a la opinión de los hombres. Si algo deseo que mi descendencia recuerde, no es el tamaño del arca, ni la magnitud de la tormenta, sino esto: la obediencia silenciosa puede salvar generaciones. El mundo antiguo fue poderoso, pero la misericordia fue más poderosa. El diluvio fue aterrador, pero la promesa fue eterna. Y mientras el arco siga apareciendo en el cielo,
Después de la lluvia, sabremos que el juicio no es el último capítulo. La misericordia siempre tiene la última palabra. A veces me preguntan, en el silencio de mi propia mente, si volvería a hacerlo, si volvería a construir, si volvería a soportar la burla, si volvería a escuchar los gritos detrás de la puerta, y cada vez que el recuerdo del arco aparece en mi memoria, la respuesta es sí. No fue el arca lo que salvó a mi familia, fue la obediencia. El arca fue solo madera y brea. La verdadera salvación comenzó cuando decidí escuchar. Con el paso del tiempo entendí algo que no comprendí mientras construía. El diluvio no fue solo agua cayendo del cielo, ni fuentes explotando desde la tierra. Fue la revelación visible de algo que ya estaba ocurriendo invisible en los corazones. El mundo no se perdió en una noche, se perdió lentamente, se perdió cuando la violencia dejó de escandalizar, cuando la arrogancia fue celebrada, cuando la fuerza reemplazó a la justicia, cuando los gigantes dejaron de ser advertencia y se convirtieron en modelo. Yo vi cómo los hombres pequeños intentaban imitar la brutalidad de los grandes. Vi cómo la envidia se transformaba en ambición. Vi cómo la ambición se transformaba en crueldad. El agua solo hizo visible lo que ya estaba podrido. Mis nietos crecieron escuchando estas historias. Algunos las escuchaban con reverencia, otros con curiosidad, pero siempre les advertí que no miraran al diluvio como un mito lejano. Les decía, el corazón humano siempre camina cerca del mismo abismo. Una noche, muchos años después del diluvio, salí solo bajo el cielo despejado. El mundo ya estaba poblándose nuevamente. Se escuchaban voces en el valle, se veían hogueras en la distancia. La vida había vuelto. Miré las estrellas, las mismas estrellas que había mirado antes de la tormenta. Pero yo no era el mismo hombre. Antes del diluvio miraba el cielo buscando señales. Después del diluvio lo miraba con gratitud. Entendí que el juicio no fue un acto de ira descontrolada, fue un acto de justicia necesaria, y que la misericordia no fue debilidad, fue propósito. Algunas veces recuerdo el momento exacto en que la puerta comenzó a cerrarse. No hubo mano visible, no hubo cuerda tirando desde dentro. Fue como si el mismo aire se volviera sólido y empujara la madera. Ese sonido profundo, final, marcó el fin de una era. He pensado mucho en aquellos que golpeaban desde afuera. No todos eran malvados, muchos eran ignorantes, pero la ignorancia no detiene la consecuencia. Yo advertí, les hablé del cambio en el viento, les hablé de la violencia, les hablé de mis sueños. Se rieron y la risa fue reemplazada por gritos. Eso me enseñó algo doloroso. La verdad no se mide por cuántos la aceptan, se mide por quién la envía. Durante los 40 días dentro del arca hubo momentos de miedo, aunque confiaba, soy humano. El sonido del agua golpeando la madera era constante, el balanceo era violento. A veces los niños lloraban en la oscuridad. Yo los abrazaba y les decía que el arca no era solo madera, era promesa, y mientras la promesa permaneciera, la madera resistiría. Pasaron meses hasta que las aguas comenzaron a retirarse. Fue lento, paciente, como si la tierra misma estuviera recuperando el aliento. Cuando finalmente salimos y mis pies tocaron suelo firme, sentí algo que no puedo describir con palabras simples. No era alegría, no era alivio, era responsabilidad. Habíamos sido preservados no solo para vivir, sino para recordar.
y recordar es una carga pesada. He visto generaciones crecer después de nosotros. He visto ciudades levantarse otra vez. He visto torres comenzar a construirse en orgullo, y cada vez que escucho el sonido del martillo golpeando piedra en exceso de ambición, recuerdo el sonido del agua golpeando madera. El hombre siempre intenta elevarse, pero si se eleva sin humildad, vuelve a caer. Yo no fui elegido por ser el más fuerte, fui elegido porque escuché. Eso es lo que quiero que el mundo entienda. La obediencia no siempre es espectacular, a veces es lenta, a veces es ridiculizada, a veces parece absurda, pero cuando la tormenta llega, solo la obediencia permanece. Ahora mis pasos son más lentos, mi barba es casi completamente blanca, mis manos, que alguna vez levantaron vigas gigantescas, ahora descansan más de lo que trabajan, pero mi memoria está viva, y mientras respire, contaré la historia, no para infundir miedo, sino para enseñar reverencia. El diluvio no fue el fin, fue una advertencia escrita con agua, y el arco en el cielo es la firma de una promesa eterna, que el juicio puede venir, pero la misericordia siempre precede al juicio para quien decide escuchar. Si alguna vez el mundo vuelve a endurecer su corazón, si alguna vez la violencia vuelve a celebrarse, si alguna vez los gigantes vuelven a dominar, que recuerden esto: hubo una generación que ignoró la advertencia, y hubo un hombre que construyó cuando nadie más lo hizo. Yo fui ese hombre, y si volviera a escuchar el llamado, volvería a construir. Con el paso de los años comprendí que el diluvio no fue simplemente el fin de una generación, sino el espejo de la condición humana, porque el agua no destruyó al mundo de repente. El mundo ya estaba fracturado desde dentro mucho antes de que el cielo se abriera. Y cuando recuerdo aquellos días antes de la tormenta, recuerdo no solo gigantes caminando con arrogancia sobre la tierra, no solo hombres orgullosos levantando torres de ambición y celebrando la violencia, sino también la vida sencilla que parecía normal, las mañanas tranquilas, el olor del pan recién horneado, el sonido del martillo en el mercado, la risa de mis hijos cuando aún eran jóvenes y corrían entre los cultivos sin imaginar que un día caminarían sobre madera que flotaría sobre un mundo ahogado. Recuerdo cómo el corazón del hombre se fue endureciendo lentamente, casi imperceptiblemente, cómo la admiración por la fuerza reemplazó el respeto por la justicia, cómo la corrupción dejó de escandalizar y comenzó a entretener, y comprendí demasiado tarde que el juicio no comienza con relámpagos, sino con decisiones pequeñas repetidas miles de veces. Cuando escuché el llamado, no fue una voz como la de los hombres, fue un peso santo que atravesó mi espíritu, una certeza que no necesitaba sonido para ser comprendida, y desde ese instante mi vida cambió para siempre. Cada golpe del hacha fue una declaración de fe. Cada viga levantada fue una contradicción pública contra la incredulidad. Cada burla que soporté fue una prueba silenciosa de obediencia. Y aunque el arca parecía absurda bajo un cielo despejado, yo ya podía escuchar la lluvia antes de que cayera. Ya podía sentir el temblor bajo la tierra antes de que las grietas se abrieran. Y cuando la primera gota tocó mi mano, no sentí sorpresa, sino confirmación, y cuando los animales comenzaron a llegar en orden perfecto, supe que la creación misma obedecía al mismo llamado que yo había escuchado, y cuando las fuentes del abismo explotaron desde lo profundo, y las montañas comenzaron a desaparecer bajo la furia del agua, comprendí que la justicia de Dios no es desordenada ni caprichosa, es precisa.
y vi gigantes luchar contra corrientes que no podían dominar. Vi arrogancia convertirse en desesperación, vi fuerza convertirse en fragilidad, y el sonido de la puerta cerrándose detrás de nosotros fue como el eco final de una oportunidad perdida. Y dentro del arca, mientras el mundo era purificado por el agua, aprendí que la salvación no es ausencia de tormenta, sino presencia de promesa, porque el arca crujía, se balanceaba, gemía bajo las olas, pero nunca se rompió, no por la calidad de la madera, sino por la fidelidad del pacto. Y cuando finalmente el silencio reemplazó al trueno y el océano infinito reflejó las estrellas nuevamente, sentí el peso de ser testigo de un nuevo comienzo, pero también el peso de recordar lo que se perdió. Y cuando el arco apareció en el cielo, como un puente de luz entre el juicio y la misericordia, supe que la historia no terminaría con destrucción, sino con promesa. Sin embargo, la promesa no elimina la responsabilidad, porque el corazón humano sigue siendo libre, libre para escuchar o ignorar, libre para construir o burlarse, libre para honrar o corromper. Y si algo he aprendido es que el juicio nunca sorprende al que ha sido advertido. Siempre hay señales, siempre hay llamados, siempre hay oportunidad antes de la tormenta. Y aunque ahora mis cabellos son blancos como la espuma del mar que cubrió las montañas y mis manos ya no levantan vigas como antes, mi voz sigue contando lo que mis ojos vieron, no para sembrar temor, sino reverencia, porque el diluvio fue una historia escrita con agua, pero la lección fue escrita en el corazón del hombre. Y si alguna vez el mundo vuelve a exaltar la violencia, si alguna vez vuelve a admirar gigantes más que justicia, si alguna vez vuelve a olvidar que el poder sin humildad conduce al abismo, que recuerden que hubo un tiempo en que el cielo se abrió y la tierra se quebró, y solo la obediencia permaneció flotando sobre el caos, y yo fui testigo de ello. Yo construí cuando nadie más creyó, yo escuché cuando otros rieron, y si el llamado volviera a resonar en el silencio de mi espíritu, aunque mis manos estuvieran débiles y mi cuerpo encorvado por los años, volvería a construir, porque entendí que la verdadera grandeza no está en la fuerza de los gigantes, sino en la humildad del hombre que decide obedecer antes de que comience la lluvia. Grown just outside the village. The quality is unmatched.